querido hermano y amigo, en este maravilloso y precioso día. Amén. Vamos al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 17, versos del 54 al 58. Amén. La palabra del Señor lee de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Dice: y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Padre, gracias en este día, en esta tarde, en este momento, por esta oportunidad tan preciosa de poder compartir tu palabra, Señor. Ayúdame, por favor, Espíritu Santo. Necesito tu ayuda. Llena con tu presencia este lugar. Por favor, Espíritu Santo, ayúdame. Toca mis labios, suelta mi lengua, para poder hablar esta verdad conforme al propósito de Dios. Y toda la gloria y la honra solamente sea Jesucristo de Nazaret. Amén. Mis hermanos, este relato sucede después de que David mata a Goliat. Pero a mí lo que verdaderamente me llama la atención es cuando, en el 57, cuando dice: y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante del Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Ahora, todos sabemos que este filisteo a quien mató David, Saúl le tenía terror. Por semanas, este filisteo, este Goliat, acosaba al ejército de Israel semana tras semana, semana tras semana. Nadie lo podía matar. Todo el mundo se moría de miedo, era un terror. Este hombre asolaba los campamentos del ejército de Israel y había creado un miedo terrible. Y ahora se aparece este muchachito caminando con su trofeo, con la cabeza. Yo me imagino a David caminando con la cabeza de aquel hombre que aterrorizó a Saúl, a todo el ejército por semanas. Y nadie podía hacer nada. Y ahora él caminaba con su trofeo, su cabeza. Se imagina por un momento, sus enemigos huyeron cuando David tuvo la cabeza de su gran líder, este gigante filisteo. Pero ahora David, me imagino caminando con la cabeza. No sé si lo llevaba cargado o arrastrando, no lo sé. Pero se estaba llevando la cabeza, es decir, había derrotado a este filisteo. ¿Por qué había derrotado a este filisteo? Porque David tenía la seguridad, la confianza en su Dios, tenía esta grandeza de confianza, de poder, de que Dios le iba a dar la victoria. Le creyó a Dios. Le creyó a Dios de tal manera que ahora está caminando con la cabeza de David. Y el rey no sabe ni siquiera hijo de quién es. Era un pastorcito de ovejas que vino cansado de saber y escuchar que un filisteo estaba asolando el campamento del pueblo de Dios. Y este hombre se llenó de ira y dijo: yo voy a ir y voy a acabar con este filisteo, hijo del diablo, porque es algo terrible que azote al campamento de mi Dios. Y dice: yo con mis manos he matado leones y osos, ¿y no podré acaso matar este filisteo? No importa por más gigante que sea, no importa que tiene un escudero delante de él que también es grande y fuerte, a mí no me interesa eso. Yo no necesito armaduras de guerra humana. Yo todo lo que necesito es el poder de Dios en mi vida, y yo confío en mi Dios y voy a matar. Y lo mató. Conocemos la historia. Una piedrita y una honda le clavó en la frente, cayó el filisteo y le cortó la cabeza. Y ahora está caminando David con la cabeza de ese filisteo. Mire, minutos antes el pueblo judío, el ejército de Israel estaba aterrorizado porque no podían salir de las amenazas y la burla de este filisteo semana tras semana. Pero ahora David está caminando con su muerto, con la cabeza de ese filisteo. Y el ejército de filisteo ha huido, todos los filisteos han huido, y detrás de ellos han ido el ejército de Israel a acabar con ellos. Pero ahora, el gran guerrero,
el poderoso David, el pastorcito de oveja, ahora acaba caminando, no sé, le repito, cargado o arrastrando, pero está llevando la cabeza de David, de la cabeza del filisteo. David tiene en sus manos la cabeza del filisteo, por eso dice, cuando David volvió de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y Saúl le dice, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Yo soy ese es mi papá. Pero tiene la cabeza del enemigo de Israel en sus manos. ¿Qué le dice esto a usted? Qué bueno es confiar en Dios, ¿verdad? Qué bueno es tener esa armadura de fe en que usted puede confiar en un Dios grande y poderoso. Porque David confiaba en ese Dios grande y poderoso. Él sabía que Dios iba a poner en sus manos, iba a derrotar a este filisteo. Y David no era un hombre de guerra, no era un soldado de guerra, era un pastor de ovejas. Pero cuando venía el oso y el león, él los despedazaba, los mataba. Y dice que era un muchacho de hermoso parecer. Y aquí Saúl pregunta, ¿hijo de quién es? Y él dice, soy hijo de tu siervo, Isaí de Belén. Ese es mi papá. Pero él está caminando con la cabeza del filisteo. Si ese hombre era gigante, pues su cabeza tiene que haber sido muy grande. Pero David caminaba con ese trofeo. Dios le había dado la victoria. Porque Dios sabe y conoce a sus hijos que en él confían. David tenía fe que esa victoria estaba ganada en el Señor, no en su fuerza. Porque acuérdese que delante de Goliat había un escudero. Usted tenía que matar primero al escudero, si podía, y después poder atacar al que el escudero protegía. Pero Dios le dio sabiduría a David, agarró una onda, unas piedritas, una onda, y con la onda tiró la onda, y la piedra voló y voló y voló, y cayó en la frente del filisteo. Cayó, la piedra pasó por encima del escudero, cayó, y él corrió y cortó con la misma espada de este filisteo, le cortó la cabeza, el cuello. Agarró y levantó la cabeza, y todo el ejército del filisteo huyó de miedo, aterrorizado. Y atrás de ellos fue el ejército de Israel para acabar con este ejército enemigo. ¿Qué le hace pensar? Un muchachito, un pastor de ovejas, ¿verdad? Un muchachito humilde. No un gran estratega militar. No un hombre preparado en artes marciales. No. Dice que era de hermoso parecer, rubio, bonito, lindo. Ese muchachito acababa de matar a un feroz salvaje, asesino, guerrero, a un profesional de la guerra, como era este filisteo, este gigante. Y lo hizo con una piedra y una onda, porque le creyó a Dios, porque sabía quién era su Dios, porque tenía puesta esa armadura de fe. Le creía a su Dios. Qué importante, mi hermano, es creer a su Dios, ¿verdad? Qué importante es creer a su Dios, creerle a su Dios. Una vez conocí a un abogado que su hijo tuvo un terrible accidente. Fue desfigurado completamente. Fue arrastrado por el carro y la tierra que se metió en la nariz, en la cara, en los ojos, había infectado de tal manera que la cabeza se engrandeció con la infección terriblemente. Y cuando llegaron al lugar para que pudieran atender los médicos, había pasado mucho tiempo. No sé cuánto tiempo, una hora, quizás algo así. Se había infectado terriblemente la cara, el rostro, y estaba con fiebre incontrolable. Y cuando los médicos lo comenzaron a examinar,
le dijeron al padre, Señor, escuche bien, su hijo va a morir, se ha contaminado, se ha infectado, mire, ha sido arrastrado, tiene una terrible infección, es imposible de pararlo, no hay antibióticos que puedan calmar esta fiebre y parar esto, su hijo va a morir. Este abogado, un abogado de tamaño pequeño, agarró y le dijo, doctores, por favor, hagan la operación que tengan que hacer porque mi Dios va a usar las manos de ustedes para que mi hijo no muera. Los médicos le explicaron y dijeron, Señor, no hay garantía aquí. Absolutamente no hay garantía. Porque la infección está generalizada y es imposible. Él insistía tanto, dice, él se arrodilló ahí ante los doctores y le dijo, por favor, doctores, Dios va a usar las manos de ustedes para que ustedes hagan el trabajo y mi hijo quedará sano. Ese hombre desesperado no quería ver morir a su hijo en esa circunstancia. Ese hombre desesperado le creyó a Dios. Le creyó a Dios porque su hijo estaba al filo de la muerte. Pero él sabía que su Dios podía dar el último diagnóstico. Los médicos le estaban diciendo, no hay salida, Señor. Su hijo ha perdido mucha sangre, se ha contaminado, ha sido arrastrado por este carro y mire usted cómo está, es imposible bajar esta fiebre, su hijo va a morir, no podemos hacer más nada, no podemos operarlo. Él se arrodilló y lloró y le dijo, Dios va a usar sus manos, doctores. Y los doctores en la compasión al ver llorar a un padre, pero que ese padre estaba llorando por su hijo, pero estaba creyendo que su Dios podía hacer milagro. Creía que su Dios podía hacer ese milagro en la vida de ese hombre, de ese niño que hoy día es un abogado también. ¿Sabe? Los médicos comenzaron a trabajar y dice, él estaba orando y orando, no se movió del hospital, se quedó ahí toda la noche, amaneció y la fiebre, dice que la fiebre después al amanecer comenzó a ceder un poco y a ceder y a ceder y a ceder y él seguía orando y para este tiempo su iglesia estaba orando, su familia estaba orando y sabe que finalmente la fiebre bajó, fue controlada la fiebre y comenzó el tratamiento completo este muchacho. Refaccionaron su cara, su nariz, todo. Y él oró para que Dios verdaderamente hiciera un milagro en la cara de este niño, en el cuerpo de este niño. Y pasado como creo que un mes o 2 meses se vio el resultado y finalmente a los 6 meses este muchacho no tenía absolutamente nada más que pequeñas cicatrices como huella para que quede el resto de su vida, para que sepa quién verdaderamente lo salvó. Cuando los doctores dijeron es imposible, cuando todo está perdido, la fiebre estaba generalizada, Dios dijo sí se puede, porque este hombre dobló sus rodillas y le creyó a Dios. Cuando Goliat se burlaba del ejército de Israel y decía, tráigame a aquel que va a pelear conmigo, y Saúl estaba muerto de miedo y todo su ejército, cuando nadie creía que podía derrotar a este tremendo guerrero filisteo, apareció un pastorcito de ovejas, David, que no era experto en guerra ni nada, y fue y mató a este filisteo con la única razón, con el único poder que él tenía, su Dios. El único que él tenía, esa armadura de fe. Por eso él creía en el Santo de Israel. Por eso él derrotó y acabó con este filisteo. Y caminaba con la cabeza, ¿se imagina usted? Caminando con la cabeza, aterrizó a todo el mundo. Porque de pronto David, este pastorcito tan pequeño, tan delicado, ahora era un gigante, sí. Pues cuando usted gana una batalla de esa naturaleza, usted se convierte en un gigante aunque sea un enano. Se convierte en un gigante grande y poderoso. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado la victoria. Y Dios le dio la victoria a David de tal manera que fue condecorado en las formas y situaciones que ofrecía el rey al que venciera a este filisteo. Y simplemente caminaba con esa cabeza. Lo que más me llama la atención de él. Como diciendo, ustedes, miren, ustedes no pudieron. Aquí tengo la cabeza de este tipo. Fue simple, creerle a Dios.
y Dios me dio la victoria. Este hermano dice, cuando se recuperó su hijo totalmente, los doctores no lo podían creer. Pero él dice, yo le creí a mi Dios. Yo creí que mi Dios podía salvar la vida de mi hijo. No solamente sanarlo de la infección, sino restaurar su rostro completamente. Hoy el hijo también es un abogado y, como le digo, no queda huella más que alguna pequeña cicatriz, más nada. Cuando nuestro Dios hace las cosas, lo hace perfectamente. Lo hace perfecto de tal manera que los que ven y el mundo sabe que Dios lo hizo. Todo el ejército filisteo, los que sobrevivieron, y el pueblo filisteo y el pueblo de Israel sabía que un pastorcito de oveja había matado a este gigante filisteo. ¿Se imagina eso? David era un hombre grande y poderoso ahora, amado y querido por todo el pueblo de Israel, porque derrotó al enemigo de Israel. Mi hermano, yo lo animo en este día, ¿sabe? Lo animo, porque los cristianos pasamos pruebas, pero en medio de la prueba siempre nuestro Dios está. Por eso la palabra de Dios dice, de prueba en prueba y de victoria en victoria. El cristiano, cuando busca a Dios, cuanto usted más busque a Dios, más conozca a su Cristo, va a tener más pruebas, pero se va a gozar en las pruebas. Se va a gozar en las pruebas. Como Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La confianza del cristiano está en Cristo solamente. No importa quién lo ataque, no importa quién lo persiga, quién lo traicione, quién lo engañe, porque hay un mundo afuera de tanta perdición y maldad y mentira y trampa, engaños y traiciones. Pero así como David confiaba en su Dios, así como este hermano confiaba en su Dios para que su hijo quede completamente recuperado y use la mano de esos médicos, David confiaba en su Dios y en esas piedritas que cogió y su onda, porque no tenía ni siquiera un puñal, nada. Con eso él corrió, y cuando cayó el filisteo, él corrió con la espada y cortó la cabeza y levantó la cabeza del filisteo, con la misma arma del filisteo. A pesar que el filisteo estaba con toda una coraza protegido, una coraza de un soldado profesional de guerra. ¿De qué le sirvió? ¿De qué le sirvió si Dios puso en las manos de David esa tarde a ese gigante asesino Goliat, verdad? ¿De qué va a servir al enemigo si Dios lo pone en sus manos, verdad? Cuando Dios lo pone en sus manos, usted, mi querido hermano, hermana, va a cantar como David, va a agradecer como David. Sí, porque y va a caminar con su victoria. Sus enemigos van a saber que usted tuvo la victoria. Sí, va a caminar. Dice, en los ojos de mis enemigos veré la recompensa de Jehová. Van a ver qué Dios hizo en su vida. Si usted estaba muy gravemente en el hospital, desahuciado de muerte, y ahora sale y camina, sus enemigos dirán, ¿qué pasó con este, verdad? Y Dios lo sacó victoriosamente. Y si usted estuvo en la cárcel, injustamente detenido en esa cárcel. Mire, hace unos días salió un hombre que estaba detenido, calumniado, terriblemente. Salió y le van a dar $5 millones. ¿Por qué? Porque después de años de estar injustamente preso en esta cárcel en Estados Unidos, salió, descubrieron que era injusto, que fue calumniado, estaba preso. Hoy sale y le entregan $5 millones. Y todo el mundo sabe que estaba preso. Sí, pero ahora salió victoriosamente. Quizás los 5 millones nunca lo hubiese conseguido en su vida, pero ahora se lo entregan porque lo acusaron injustamente. Siempre Dios le dará la victoria y sus enemigos verán que Dios lo ha defendido, cualquiera fuera su situación. Mi querido hermano y hermana, yo lo animo en este día. Ánimo, mi querido hermano. Ánimo, mi querida hermana. Ánimo. Anímese. Anímese. Gócese. Mire a Cristo. Mire a Él. Él lo dijo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Entonces, no se desanime. Siga a Cristo. Siga adelante. Acuérdese que usted es un peregrino en este mundo.
Usted es un pasajero que va camino a casa. Usted no se va a quedar aquí. Entiéndalo bien, eso. Usted va camino a casa, mi querido hermano y hermana. Este mundo no es su hogar. Su hogar está en el cielo con Jesús. Que Dios lo bendiga. Pero mis amigos, no podemos ir si no lo invitamos a usted que venga, acepte y recibe a Cristo en esta tarde. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi querido amigo y amiga, venga a Jesús, acéptelo, recíbalo. Mi amigo, mire usted, ha caminado tanto en este mundo y no encuentra paz su corazón. Ha conseguido de todo lo que usted ha soñado, dinero, placeres que el mundo le ha dado, o su dinero, o su poder económico o humano. Mire usted, ¿es feliz? ¿Verdad que no? Está peor que antes. Qué terrible, ¿verdad? No tiene paz en su corazón. Un miedo terrible a la muerte, un miedo terrible a la oscuridad. Venga a Cristo. Es simple. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, para que no se pierda, para que usted no se pierda, mi amigo, mi amiga, Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Venga a Él. Él lo ama y lo ama de verdad. La palabra de Dios dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es la sangre de Jesús que lo limpia a usted de todos sus pecados y toda su maldad. Venga a Él. Jesucristo lo ama, mi amigo, y lo ama de verdad. Vamos a hacer una oración. Repítalo, por favor. Esté ahí donde usted esté. Amén. Cierre sus ojos. Jesús, perdóname. Perdóname, Jesús, de todos mis pecados. Jesús, yo me arrepiento. Me arrepiento de la manera y forma de vida que hasta el día de hoy he vivido. Pero ahora, Jesús, yo me rindo a ti. Me rindo a ti. Jesús, ven, entra en mi vida, cambia y transforma mi vida para siempre. Y perdóname, Jesús, de todos mis pecados. Por favor, Jesús, lávame con tu bendita sangre. Hazme nuevo, hazme nueva. Y escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Amén. Amén. Mis queridos amigos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. La palabra de Dios dice que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Hay fiesta en los cielos por usted, mi amigo, mi amiga, que se ha arrepentido, ha venido a los pies de Jesús. Mire usted qué importante es usted para Cristo. Yo le garantizo una cosa. Jesucristo nunca más se alejará de usted, no se apartará de usted. Sea fiel. Agárrese de Él con todas sus fuerzas. Que ahora Jesús es su Dios, su Padre, su amigo, su dueño, su todo. Lea la Biblia. Busque una Biblia, comience a leer los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Hágalo todos los días. Sí, hágalo todos los días. Y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. Mis amigos, que Dios los bendiga. Padre amado, muchas gracias. He predicado tu palabra, Señor, y tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra y toda la gloria y la honra solamente sea a ti. Al único Dios grande, poderoso y generoso, el Santo de Israel. A Él sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis queridos amigos, les habló Roberto Quiroga. Volveremos Dios mediante. ¿Sí? Volveremos Dios mediante en otra oportunidad a compartir con usted esta bendita y preciosa palabra que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga, grande, rica y poderosa. Ven.